una limpiadora. Tuvo que llevar a su hija al trabajo, y lo que dijo la niña hizo llorar al millonario aquella mañana. Todo parecía estar en orden. La rutina era la misma de siempre. El aroma del café recién hecho, el eco lejano de los pasos del personal de limpieza, el silencio elegante de una casa demasiado grande para un solo hombre. El millonario, como todos los días, bajó las escaleras sin mirar a nadie. Llevaba el ceño fruncido, la mente ocupada en alguna reunión que tendría más tarde, o quizás en algún número que no cuadraba del todo. Vivía rodeado de lujos, pero hacía tiempo que había olvidado lo que era detenerse a mirar algo con el corazón abierto. Y sin embargo, ese día, algo ocurrió. Algo que no estaba en sus planes. Algo que lo haría detenerse. Fue en la cocina. Una habitación que él apenas pisaba, pero que de vez en cuando visitaba en busca de un café caliente servido con esa precisión casi militar que exigía sin palabras. Todo estaba limpio. Brillaba, como siempre. Pero había un detalle diferente. Una presencia. Una sensación extraña, como cuando uno entra en una habitación y percibe que hay algo fuera de lugar, aunque no sabe exactamente qué es. No era un sonido fuerte. No era un grito. Era algo mucho más sutil. Una mirada. Unos ojos. Él no lo supo de inmediato, pero ese fue el momento exacto en el que su vida comenzó a cambiar. Algo, alguien, lo observaba en silencio. Pequeña, inmóvil, casi invisible, pero presente, muy presente. Y aunque no había palabras aún, él sintió algo, un nudo leve en el estómago, una inquietud que no sabía de dónde venía. Por un instante, pensó que era simplemente el cansancio, o quizás un pensamiento viejo que venía a molestarlo. Pero no, era otra cosa. No fue sino hasta que escuchó aquella voz, una voz que no era parte del paisaje habitual de su casa, que comprendió que había algo más en esa cocina que paredes limpias y tazas relucientes. Y lo que escuchó, lo que esa vocecita dijo, no vamos a revelarlo aún, porque hay cosas que necesitan tiempo para ser entendidas. Y esta, créeme, fue una de esas cosas. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a que te quedes con nosotros hasta el final. Lo que estás por escuchar no es solo una anécdota, es un espejo, una llamada, un recordatorio de que incluso en los lugares más inesperados, la vida puede tocarnos el alma. Suscríbete ahora al canal y acompáñanos en este viaje. Déjanos también un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encantará saber dónde estás y compartir contigo estas historias que tanto nos conectan. Volvamos a esa mañana. Él ya había tomado su taza de café. Sin decir gracias. Sin mirar a quien se la ofrecía. Como siempre. La costumbre puede hacernos ciegos. Y él lo era. Ciego de comodidad, ciego de prisa, ciego de su propio éxito. Pero entonces, lo escuchó. Una frase. Una sola. Dicha con voz suave. No venía de ninguno de sus empleados. No venía de la radio, ni del teléfono. Era una voz nueva. Una voz infantil. Limpia. Templo. Y algo en ella. Algo en esa voz lo detuvo. Fue como si el tiempo se quebrara por un segundo. No entendió de inmediato el peso de esas palabras, pero su cuerpo sí, porque algo dentro de él se estremeció. Giró lentamente la cabeza, buscando el origen de esa voz, y entonces la vio. Una niña, sentada en silencio, con las piernas colgando desde una silla demasiado alta para su tamaño. No jugaba, no lloraba, no hacía ruido, solo estaba ahí, observando. Lo que más le llamó la atención no fue su ropa, ni su cabello, ni siquiera su mirada. Fue su serenidad, una especie de dignidad silenciosa, imposible de explicar. Ella no parecía asustada, ni impresionada por el lujo de aquella casa. Tampoco mostraba timidez. Fue natural, como si estuviera en su propio hogar. Y en parte, lo estaba, porque su madre, esa mujer callada que limpiaba su casa desde hacía ya algunos meses, era quien la había llevado consigo ese día. Él no lo sabía todavía. Pero esa niña no estaba allí por casualidad. No era una visita. No era parte de ningún plan. Era la consecuencia silenciosa de una vida difícil, una vida que él jamás se había detenido a mirar. Volvamos al momento exacto. La niña había hablado, y lo que dijo fue tan simple, tan directo, que él no supo cómo reaccionar. Pero no repitió la frase, ni preguntó nada. Solo se quedó mirándola. Y algo en su rostro cambió.
apenas perceptible, pero real. Como si una pequeña grieta se abriera en esa coraza de seguridad y poder que llevaba puesta desde hacía décadas. En ese instante, sin que él lo supiera, comenzaba una transformación. Pequeña, silencioso, pero profunda. Y la causa era esa niña. Una criatura que no entendía de jerarquías, ni de dinero, ni de apariencias. Solo decía lo que sentía, lo que vivía. Él volvió a mirar su taza de café, pero ya no sabía a café. Sabía a algo más. A pregunta, a incomodidad, a algo que no se puede nombrar con facilidad. La madre entró minutos después, con pasos apurados. El rostro le cambió por completo al ver la escena. Sabía lo que su hija había dicho, y el miedo la envolvió como un manto helado. Pero no estamos listos para contar eso todavía. Porque antes, hay que entender quién era él. Y por qué esa pequeña frase, dicha por una niña, fue capaz de tocar un corazón que ya muchos creían de piedra. Él no siempre había sido así. Hubo un tiempo lejano, en que también había tenido una infancia, un hogar modesto, y una madre que lo crió sola, luchando contra las deudas, las ausencias y las noches sin luz. Pero con el tiempo, lo olvidó. Se enfocó en crecer, en ganar, en vencer, y lo logró. Construyó un imperio, levantó edificios, viajes, autos, inversiones, trajes a medida, todo lo tenía, menos eso que había sentido esa mañana, al oír a la niña. Una pequeña vibración en el pecho, un temblor, una memoria dormida. Ese día, sin saberlo aún, él empezaba a recordar. Y aunque todavía no sabía qué haría con todo eso, aunque no había dicho una sola palabra, el cambio ya había comenzado. Porque hay frases que no se olvidan, voces que no se apagan, y miradas que atraviesan más que cualquier palabra. Esa niña no pedía nada. No se quejaba. No lloraba. Solo dijo lo que vivía. Y eso fue suficiente. Había cosas que el millonario no sabía. Detalles pequeños, silenciosos. Esos que no se ven cuando uno solo mira hacia adelante y no a los costados. Como por ejemplo, que la mujer que limpiaba sus pisos desde hacía varios meses no vivía cerca. Que se levantaba antes del amanecer, cada día, para tomar 2 autobuses. Que muchas veces lo hacía con los zapatos aún húmedos porque no tenían secadora en casa. No lo sabía. Y para ser sinceros, nunca lo había preguntado. Su nombre era María. Una mujer de andar tranquilo, manos curtidas y mirada serena. De esas personas que no hacen ruido, que no interrumpen, que parecen estar siempre en segundo plano. Pero no era débil, ni víctima. Era fuerte. Fuerte como solo saben serlo aquellas que han vivido más de una tormenta y siguen caminando. Era madre soltera. Y hacía ya 6 años que criaba sola a su hija. La pequeña que esa mañana había hablado sin filtros. Era su vida entera. Isabela. Así se llamaba. Una niña despierta, observadora, más sensible de lo que cualquiera imaginaría. María intentaba protegerla del mundo, de las carencias, de las ausencias, de las injusticias. Pero no era fácil. No con el sueldo que recibía. No con las cuentas acumulándose en la mesa cada fin de mes. No con la presión constante de elegir entre pagar la luz o comprar comida. Y aún así, nunca se quejaba. Ni una sola vez. Llegaba siempre puntual, cumplía con cada tarea, dejaba la casa impecable, y se iba en silencio. El millonario la conocía, pero no la veía. Y eso quizás es aún más común de lo que quisiéramos admitir. Porque a veces, hay personas que están a nuestro alrededor todos los días, pero no las vemos, no de verdad. María había aprendido a no esperar, a no pedir, a no molestar. Lo hacía por dignidad, y también por miedo. Sabía que si un día decía demasiado, si mostraba demasiado, podía perderlo todo. No era fácil encontrar trabajo, y mucho menos uno estable. Ella había conseguido ese empleo gracias a la recomendación de otra mujer que había trabajado allí antes. Y desde entonces, se propuso no fallar. Ser invisible, si hacía falta. Pero nunca faltar, nunca llegar tarde, nunca dar un motivo para que la despidieran. Pero la vida, a veces, tiene otros planes. Aquel día, todo empezó a complicarse desde muy temprano. Isabela había amanecido con fiebre leve. No parecía grave, pero tampoco podía dejarla sola. Su vecina, la que solía cuidarla, no estaba. Su hermana vivía en otra ciudad, y ella no tenía a quién llamar. Podría haber avisado y no ir.
pero no se lo permitió. Las cuentas ya estaban retrasadas. Debía el alquiler. Y hacía 4 días que les habían cortado el agua. Desde hacía 2 noches, usaban velas en casa. Isabela lo tomaba como un juego. María lo sufría en silencio. No quería que su hija se diera cuenta de lo grave que era todo. Y por eso, esa mañana, tomó una decisión. Hoy vienes conmigo, mi amor. A tu trabajo, mami. Sí, pero debes estar muy calladita, como un ratoncito, ¿de acuerdo? Isabela sonrió. Para ella, era una aventura. Una oportunidad de ver por fin esa casa enorme que su madre limpiaba todos los días. María le preparó un pequeño desayuno. Guardó un cuaderno y algunos lápices en una bolsita. Y salieron. El camino fue largo. Frío. El primer autobús se demoró. Tuvieron que caminar varias cuadras. Pero llegaron. Apenas puso un pie dentro de la casa, María sintió esa punzada de ansiedad que solo sienten las mujeres que viven con miedo de perderlo todo por un error mínimo. No debía estar allí con su hija. No estaba permitido. Pero no tenía opción. Le pidió a una de las cocineras que la dejara sentarla en un rincón de la cocina. Prometió que no haría ruido, que no molestaría a nadie, que era solo por ese día. Y allí quedó Isabela, sentadita, observando. Mientras su madre barría, fregaba, limpiaba cristales que jamás tocaban polvo. Isabela dibujaba, o eso parecía. En realidad, también observaba, escuchaba, registraba. Y como todos los niños, entendía mucho más de lo que los adultos imaginaban. Sabía que en casa no había luz, que no podían usar la ducha, que la comida se estaba terminando. Y también sabía que su mamá no decía nada, que apretaba los labios cada vez que abría una factura, que miraba al techo en silencio por las noches, sin poder dormir. Isabela no sabía de bancos, ni de tarifas, ni de intereses, pero sabía que algo no estaba bien, y que su mamá se estaba rompiendo por dentro. Por eso, cuando lo vio entrar, al dueño de la casa, al hombre del que su madre hablaba con respeto y algo de miedo, lo miró, y sintió algo que no sabía explicar. No era rabia, ni enojo, era más bien una pregunta, una necesidad. ¿Él sabía? ¿Sabía cómo vivían ellas? ¿Sabía cuánto esfuerzo hacía su madre? Y en ese impulso infantil, puro y honesto, le habló. Una frase. Nada más. Pero lo suficiente para que el mundo, al menos el de ese hombre, empezara a temblar. A la distancia María lo vio, la escena. Su hija hablando con él. Y supo. Lo supo todo en un segundo. El cuerpo se le heló. El corazón se le disparó. Y su primer impulso fue correr, taparle la boca, pedir perdón. Pero no se movió. Porque también supo que ya era tarde, que las palabras de su hija ya habían sido dichas, y que, quizás, era hora de que alguien las escuchara. Él no lo esperaba, no estaba preparado, y, sin embargo, allí estaba, de pie, con la taza de café temblando ligeramente entre sus manos. La niña lo había mirado con unos ojos tan limpios, y lo había dicho, así, sin rodeos, sin miedo, y por primera vez en años, él no supo qué hacer, ni qué decir, ni cómo seguir respirando del mismo modo. No eran las palabras en sí, era quien las había dicho, y cómo, con esa naturalidad que solo tienen los niños, esa pureza que traspasa todo, incluso el orgullo más sólido. Él la miró, y algo dentro de su pecho pareció aflojarse, como si una cuerda, demasiado tensa durante demasiados años, comenzara por fin a ceder. La escuchó repetirlo, bajito, como si estuviera hablando con ella misma. Mi mamá siempre dice que usted es un hombre bueno. Y después vino la segunda parte. La que no vamos a repetir aquí. Porque ya fue dicha. Y porque, en realidad, lo importante no es la frase. Lo importante fue lo que provocó. Un golpe seco. Un recordatorio. Un espejo. Por un instante, su mente intentó racionalizar. Buscar excusas. Pensar que quizás había malentendido. Pero no. La frase era clara, directa, irrefutable, y detrás de ella había una verdad, una que él no había querido ver. Durante años había vivido en una burbuja de éxito, de eficiencia, de metas alcanzadas. Había olvidado lo esencial. Había olvidado a las personas. Esa mujer, la que limpiaba sus baños, la que sacaba brillo a sus pisos, la que lavaba su ropa con cuidado. Vivía una realidad completamente distinta.
Y él ni siquiera lo había sospechado. ¿Por qué? Porque nunca había preguntado. Porque nunca había mirado más allá de sus propios asuntos. Y ahora, esa niña, con sus ojitos grandes y su voz suave, acababa de hacer trizas esa indiferencia. Lo miraba sin juicio, sin rencor, solo con una verdad entre los labios, y él no tenía cómo defenderse, ni cómo escapar. ¿De verdad? Esa mujer que trabajaba todos los días en su casa, vivía sin agua, sin luz, sin ayuda, y él no lo había visto. Se sintió pequeño, ridículamente pequeño. Porque en ese momento, frente a esa niña, su dinero no servía de nada. Su poder, sus autos, sus relojes caros, sus inversiones, nada de eso lo protegía del peso de esas palabras, porque lo habían alcanzado, directo al alma, sin permiso, sin aviso. Y eso lo cambió todo. Si tú también crees que hay historias reales que nos enseñan más que cualquier libro, si alguna vez una frase te llegó al corazón y te hizo ver el mundo con otros ojos, suscríbete ahora al canal. Estamos aquí para compartir historias que despiertan algo dentro de nosotros. Y tú formas parte de eso. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos conocerte. Queremos leerte. Porque detrás de cada pantalla hay otra historia esperando ser contada. Volvamos ahora a ese instante. Él seguía allí, en silencio. Y mientras tanto, María, la madre, lo observaba desde la entrada de la cocina. No se atrevía a moverse, ni a hablar, ni a respirar. Sabía lo que su hija había dicho. Y sabía también lo que eso significaba. No quería lástima, no quería problemas. Solo quería trabajar. Pero esa frase había salido. Como tantas verdades que los niños sueltan sin entender el eco que dejarán detrás. Y ese eco ya estaba haciendo su trabajo. El millonario bajó lentamente la vista. La niña seguía mirándolo. Y por un segundo, uno solo, se sintió como un niño otra vez. No era algo que le pasara seguido. De hecho, ni siquiera recordaba la última vez que había pensado en su infancia. Pero allí estaba. La imagen vino como un rayo. Su madre, de pie frente a una vela porque no había electricidad. Él, pequeño, intentando estudiar a la luz de esa llama temblorosa. El sonido de la olla vacía, las noches frías, el silencio, ese silencio que ahora sentía en la cocina. Era el mismo de entonces, y con él volvió la emoción. No lloró, no aún, pero sintió esa presión en el pecho que uno solo siente cuando algo profundo se rompe, cuando una pared cae, cuando el alma se acuerda de lo que intentó olvidar. No podía creerlo. Tantos años después, una niña desconocida acababa de abrir una puerta cerrada dentro de él, y no sabía qué hacer con eso. No sabía si hablar, si irse, si quedarse. Solo sabía que ya no era el mismo. Porque hay verdades que, una vez que se escuchan, cambian todo. Y esta era una de ellas. Nadie se atrevía a decir nada. La cocina, que hasta hacía pocos minutos vibraba con sonidos cotidianos, el hervor de una olla, el crujido del pan, el chocar de los platos, ahora estaba completamente en silencio. El millonario seguía allí, de pie, inmóvil, con la mirada fija en el suelo, como si las palabras de la niña hubieran quedado escritas allí, imposibles de borrar. María, desde la entrada, tampoco se movía. Sentía el corazón en la garganta. Cada segundo que pasaba sin que él hablara, era como una gota de agua que caía lenta, pesada, sobre una piedra que ya estaba quebrada. La niña, en cambio, no parecía entender del todo la tensión. Seguía sentada, balanceando levemente los pies, como si no hubiera hecho nada más que decir una verdad. Y de hecho, así era. Solo había dicho la verdad. Pero los adultos saben cuánto puede doler una verdad dicha en voz alta. María deseaba desaparecer, fundirse con la pared, retroceder el tiempo, taparle la boca a su hija segundos antes. No por enojo, no porque le molestara lo que dijo, sino porque conocía el mundo y sabía que la sinceridad, en ciertos lugares, tiene un precio. Miró al patrón. Nunca lo había visto así, tan callado, tan humano. Sus hombros, siempre firmes, parecían vencidos. Sus ojos, normalmente esquivos, estaban perdidos en un punto que nadie más podía ver. Él no levantaba la cabeza. Y eso, de alguna forma, la asustaba más que si hubiera gritado.
Porque el silencio de un hombre poderoso es muchas veces más ruidoso que cualquier palabra. Pasaron segundos, largos como minutos, e intensos como años. Y entonces, sin decir nada, él dejó la taza sobre la mesada. Con cuidado, con una delicadeza que no se esperaba de él. Se enderezó, respiró hondo, pero no habló. Solo giró sobre sus propios pies. Y se fue. Así, sin mirar a nadie, sin preguntar, sin emitir juicio. El eco de sus pasos resonó por el pasillo. Un eco hueco, lento, distinto al de siempre. Y entonces el aire volvió a entrar en los pulmones de María. No sabía qué significaba ese silencio, si era bueno. Él estaba enfermo, si era el comienzo de un problema o el final de algo más profundo. La niña la miró, inocente, como pidiendo aprobación. ¿Dije algo mal, mami? María se agachó. La abrazó fuerte, demasiado fuerte. No, mi amor, no dijiste nada mal. Y los ojos le brillaban de angustia, pero su voz temblaba. No sabía cómo explicarle que, en este mundo, incluso decir la verdad puede traer consecuencias. Se quedó ahí, abrazándola, sintiendo el calor de su cuerpito, preguntándose si había sido un error traerla, o si, por el contrario, esa frase inesperada era lo que finalmente iba a cambiar algo. En otra parte de la casa, el millonario caminaba con paso lento. Iba rumbo a su despacho. Pero no era un movimiento automático. Era una huida silenciosa. Necesitaba estar solo. Necesitaba entender qué le estaba pasando. Cerró la puerta detrás de sí. Se apoyó contra ella. Y bajó la cabeza. No lloraba. Todavía no. Pero algo dentro de él comenzaba a crujir. Como una vieja estructura que, tras años de aguantar el peso, finalmente empieza a colapsar. No era enojo. Tampoco culpa. Era algo más confuso. Una mezcla de vergüenza, ternura y memoria. Porque sin entender cómo, aquella niña le había recordado todo. Su niñez, su madre, las noches sin luz, el frío, el silencio, y la promesa que se había hecho a sí mismo a los 12 años, en una noche oscura y sin cena. Nunca más, nunca voy a dejar que me falte nada. Había cumplido esa promesa, con creces. Había construido una vida que muchos envidiaban, pero en el camino había perdido de vista otras promesas. Las invisibles, las que uno no dice en voz alta, pero el corazón guarda. Promesas de humanidad, de bondad, de mirar al otro, de recordar de dónde venimos. Y ahora, una niña le había abierto una herida que no sabía que aún tenía. En la cocina, María volvió a su trabajo, con movimientos lentos, con el alma pesada. La cocinera le ofreció un vaso de agua. Ella lo aceptó con una sonrisa leve, pero no dijo nada. El resto del personal había visto la escena, pero nadie comentaba, por respeto o por miedo. Cada uno volvía a lo suyo, pero todos, por dentro, sabían que algo había pasado, algo que no era común, algo que no se olvidaría fácil. La niña volvió a sus dibujos, como si nada hubiera ocurrido, como si las palabras no tuvieran el poder de desarmar a un adulto. Y quizás para ella era cierto. Quizás solo había dicho lo que sentía, lo que veía en casa, lo que escuchaba decir a su madre en voz baja, cuando creía que nadie oía. Pero lo que para ella fue una frase más, para él fue un disparo silencioso directo al alma. En su despacho, el millonario abrió un cajón. Sacó una fotografía vieja, amarilla en los bordes, desgastada por el tiempo. Era él, de niño, con su madre, los dos en la puerta de una casa pequeña, de esas que tiemblan con el viento. No la miraba hacía años, quizás décadas. Y al verla, al ver esa mirada suya, inocente, sintió que el tiempo se doblaba. ¿En qué momento se había endurecido tanto? ¿En qué momento había dejado de ver a las personas como personas? Y empezó a verlas como parte del mobiliario. Se sintió avergonzado, pero también agradecido. Porque no todos los días la vida te da una oportunidad de recordar quién fuiste, ni de corregir quién eres. Ese silencio incómodo, ese que se había instalado en la cocina, seguía resonando dentro de él. Y tal vez no era solo incómodo. Tal vez era necesario. Tal vez era el principio de algo nuevo. El resto del día, María lo vivió como si caminara sobre una cuerda floja. Cada tarea que hacía, cada rincón que limpiaba, cada paso que daba dentro de esa casa, se sentía más frágil que nunca.
como si todo pudiera derrumbarse en cualquier momento. No era la primera vez que pasaba necesidades. No era la primera vez que sentía miedo. Pero sí era la primera vez que alguien que importaba, la había escuchado. Aunque no con intención, aunque fuera por boca de su hija. Y eso lo cambiaba todo. Apenas terminó sus labores, buscó a Isabela, que ya cabeceaba de sueño. La tomó de la mano y se despidió del personal con una sonrisa apagada. No vio al patrón en todo el resto de la jornada. No supo si estaba molesto, si estaba procesando, o si simplemente la había olvidado. Pero algo dentro de ella le decía que no. Que ese silencio no era indiferencia. Era algo más profundo. Algo que no sabía si le daba más miedo o más esperanza. En el camino de regreso, Isabela le hablaba de cosas pequeñas. De un gato que había visto desde la ventana, de cómo le gustaba el olor a pan, de cómo una señora de la cocina le dio un pedacito de pastel escondido. María la escuchaba, sonriendo con ternura. Pero por dentro, el estómago le ardía. Los pensamientos se agolpaban. ¿Habrá entendido lo que quiso decir Isabela? ¿Me va a despedir? ¿Y si piensa que estoy buscando lástima? Esas preguntas la acompañaron durante todo el trayecto. Y también durante la noche. Esa noche, por fin, volvió la electricidad. Pero no gracias a ella. Porque al llegar a casa, se encontró con algo que no esperaba. La luz de la entrada estaba encendida. La nevera, que llevaba días apagada, volvía a hacer ese zumbido constante y reconfortante. Y el timbre, que llevaba semanas mudo, volvió a sonar cuando la vecina vino a ver si necesitaban algo. Confundida, María entró. Todo estaba como lo había dejado, pero diferente. Sobre la mesa de la cocina había un sobre. Dentro, un recibo de pago. Las facturas de luz y agua, saldadas. Y una pequeña nota manuscrita. No tenía firma. Solo decía: «Gracias por tu trabajo silencioso. Nadie merece vivir así». Esto no es caridad. Es justicia. María se quedó de pie, con el sobre en la mano, mientras su hija corría por la casa, celebrando que podían prender las luces otra vez. No lloró enseguida. Primero fue el shock. Después, el alivio. Y luego, las lágrimas. Pero no eran solo lágrimas de gratitud. Eran lágrimas contenidas de muchos años. Años de silencio. De miedo. De humillaciones escondidas bajo la frente en alto. De todo bien, dicho con la voz rota. Se sentó en una silla y por fin dejó salir todo. La soledad. El cansancio. El agotamiento emocional de ser fuerte todo el tiempo. Isabela, al verla, corrió a abrazarla. Y María la apretó contra su pecho como si pudiera protegerla de todo. Como si ese abrazo fuera un escudo contra el mundo. Esa noche, mientras su hija dormía profundamente con una luz de noche encendida, algo que no ocurría hacía días, María se quedó despierta, mirando el techo. Pensamiento. ¿Y si era hora de hablar? ¿De dejar de fingir que todo estaba bien? ¿De mostrarse? Al día siguiente, se levantó más temprano de lo habitual. Tenía una decisión tomada. No iba a callar más. Pero tampoco iba a pedir. Solo iba a contar la verdad. Llegó a la casa unos minutos antes de su horario. Preguntó si el patrón estaba disponible, y con voz serena, pidió hablar con él. A solas. Él accedió. Sin expresión en el rostro. Sin palabras previas. María entró en el despacho. Sus manos sudaban, pero su espalda estaba recta. El millonario le señaló una silla. Ella se sentó, con cuidado. Él también, frente a ella. Y entonces, por primera vez desde que trabajaba allí, ella habló. «Señor, antes que nada, quiero agradecerle». Él levantó ligeramente una ceja, sin responder. «Sé que fue usted quien pagó las cuentas. No tenía por qué hacerlo. Y tampoco esperaba que lo hiciera. Pero lo hizo. Y eso significó más de lo que usted puede imaginar». Él la escuchaba en silencio. Ni una sola interrupción. Solo su mirada fija en la de ella. «Mi hija no entendía el peso de sus palabras», continuó María, con un nudo en la garganta. «No quería ponerla en esa situación. Yo jamás he pedido nada. Y no por orgullo, sino porque no quiero que nadie piense que trabajo aquí para buscar algo más». Hizo una pausa. Respiró hondo. Sus ojos comenzaban a brillar. «Pero la verdad es que las cosas se han puesto muy difíciles. Todo ha subido. Y el sueldo ya no alcanza. Estiro cada billete hasta donde da.
Me salto comidas para que mi hija no tenga que hacerlo. Y cuando ya no hay cómo, simplemente me callo. El millonario no decía nada, pero algo en su expresión había cambiado. Los ojos más suaves, los hombros menos tensos. No le cuento esto para que me dé nada. Solo sentí que tenía que decirlo. Porque ayer, por primera vez, me sentí vista. Una lágrima le cayó. Ella se la limpió con rapidez. No quería parecer débil. Pero también entendía que ya no había vuelta atrás. El millonario bajó la mirada. Y por fin, habló. Yo también pasé hambre. De niño. Lo había olvidado. O me convencí de que era parte del pasado. Pero su hija me lo recordó. María lo miró sorprendida. No tengo hijos, continuó él. Nunca los tuve. Nunca quise. Pensé que con dinero podía llenar todos los vacíos. Y durante años funcionó. Pero ayer, su hija me mostró que aún hay cosas que me duelen. Y que he sido ciego. El silencio pero no era incómodo esta vez. Era un silencio lleno de respeto, de conexión, de algo nuevo. Gracias por contarme, dijo él finalmente. Y gracias por no rendirse. María asintió. Se levantó, agradecida. No por el dinero, no por la ayuda, sino porque por primera vez había sido tratada como igual, como ser humano. Ese día, al salir del despacho, se sintió más liviana. Y aunque la vida no había cambiado mágicamente, algo dentro de ella sí lo había hecho. Esa noche, el millonario no durmió. No por insomnio, ni por trabajo, ni por estrés. No durmió porque algo dentro de él no lo dejaba descansar. Era como si un eco nuevo, o quizás muy antiguo, se hubiera instalado en su pecho. Una voz que no hablaba en palabras, sino en sensaciones, en recuerdos. Lo que María le había contado esa tarde no era diferente a lo que tantas otras mujeres vivían. Eso lo sabía. Pero por alguna razón, esta vez le había dolido. Le había tocado. Le había roto algo que ni siquiera sabía que aún estaba entero. La imagen de la niña sentada en aquella silla alta con los pies colgando seguía viva en su mente. Y detrás de ella empezaron a aparecer otras imágenes. Viejas. Borrosas al principio. Pero después, cada vez más nítidas. El sonido de una puerta que no cerraba bien. El chirrido de una cama oxidada. La voz de su madre diciendo, mañana veremos cómo hacemos. Y él, pequeño, con hambre, pero sin llorar, porque ya desde muy chico había aprendido que llorar no solucionaba nada. Recordó su primer par de zapatos nuevos. No eran nuevos. Habían sido de otro niño, el hijo de una vecina. Pero para él, en ese momento, eran el tesoro más grande. Recordó también el día en que su madre vendió el anillo de bodas para poder pagar el gas, y cómo, al volver de la escuela, la encontró con los ojos hinchados, pero con una olla de sopa humeante sobre la mesa. Nunca olvidó ese olor, ni ese gesto. Y entonces entendió. No era solo la historia de María. Era historia. Era un espejo que se le había puesto de frente, y que por años se había negado a mirar. Él no siempre había sido el hombre que ahora todos temían o admiraban. Hubo un tiempo en que también fue pequeño, frágil, invisibles. Lo había olvidado. Quizás a propósito. Quizás por necesidad. Porque cuando uno lucha tanto para salir del pozo, llega un momento en que no quiere volver a mirarlo. Como si reconocer el pasado fuera una amenaza. Como si el simple hecho de recordar pudiera arrastrarlo de nuevo hacia abajo. Pero no es así. Recordar no es volver. Recordar, a veces, es sanar. Se levantó de la cama, descalzo. Con pasos lentos, fue hasta un rincón del cuarto donde guardaba una caja que no abría desde hacía años. Dentro, estaban algunas pocas cosas que había conservado de su infancia. Fotos en blanco y negro, cartas viejas, un cuaderno escolar con las puntas comidas por el tiempo, y en el fondo, una bufanda. Era la bufanda que su madre le tejió cuando él tenía 9 años, gris, sencilla, con un pequeño remiendo en un extremo. La había guardado no por su valor, sino porque en algún rincón de su alma sabía que un día iba a necesitar tocarla de nuevo. Y ese día era hoy. Se sentó en el suelo, allí, en la penumbra del cuarto, con la bufanda en las manos. Y por fin, lloró. No era un llanto escandaloso. Era silencioso, contenidamente triste. Lleno de esas lágrimas que uno guarda durante décadas sin saber que están ahí. Lloró por su madre.
por todo lo que ella había hecho por él, por lo que tuvo que renunciar, por el amor que le dio en cucharadas, entre cuentas impagas y noches sin calefacción. Lloró por él mismo, por el niño que fue, por el hombre que se había convertido, por el tiempo que dejó de mirar a los demás. Y lloró también por María, por todas las Marías que había conocido y no había visto, por las que pasaban por su vida como fantasmas útiles pero invisibles, por las que callaban, por necesidad, lo que merecían gritar. Cuando el amanecer empezó a colarse por la ventana, el millonario seguía allí, ya sin lágrimas, ya sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo se sentía humano, no el empresario, no el millonario, no el hombre de éxito, solo un hombre. Uno que, gracias a una niña de 6 años y una madre valiente, había recordado que el corazón también necesita ser escuchado. Se levantó, fue hasta la cocina, preparó café, él mismo, algo que no hacía desde hacía años, y mientras lo servía, tomó una decisión. Ya no quería vivir rodeado de lujos vacíos, ya no quería ignorar las historias que lo rodeaban, ya no quería fingir que no sabía. Volver a recordar lo había hecho más fuerte, no más débil. Y ahora, quería actuar. Pero no como quien salva a otros, sino como quien se reencuentra consigo mismo a través de ellos. Porque entendía algo muy profundo. A veces, la vida te da otra oportunidad de ser quien debiste ser. Y no siempre esa oportunidad llega con aplausos ni contratos. A veces llega en voz baja, con una frase inocente, con una niña en una cocina. Ese mismo día, pidió a su chofer que no lo llevara a la oficina. Tomó su auto, sí, él mismo, y salió sin avisar. Fue hasta un barrio al que hacía mucho no iba. Uno de esos lugares donde los cables cuelgan como lianas, las paredes están descascaradas, y las miradas son duras por fuera, pero tiernas por dentro. Caminó unas cuadras. Buscó la casa de su infancia. Y allí estaba, más vieja, más pequeña de lo que recordaba, pero aún en pie. Se acercó, tocó la reja oxidada, y se quedó ahí, parado, como quien visita una tumba y no sabe qué decir. No vivía nadie de su familia allí. La casa había sido vendida hacía años, pero eso no importaba. Lo que importaba era lo que esa casa guardaba, su historia, su raíz. Y con un suspiro largo, casi como una oración, dijo en voz baja: «Gracias, mamá, por no rendirte, por enseñarme lo que significa el amor real». Volvió al auto, y en el camino de regreso, no pensaba en cifras, pensaba en personas, y pensaba en María. El auto se detuvo frente a la mansión. No había ruido afuera, era temprano todavía. Y aunque el sol ya se había levantado, en su interior, el día apenas comenzaba. El millonario apagó el motor y se quedó unos segundos sentado, mirando el volante, respirando hondo. La casa, imponente como siempre, parecía observarlo, como si esperara su siguiente paso, como si supiera que algo, dentro de sus muros, estaba a punto de cambiar. Entró sin decir una palabra. El personal, al verlo, se saludó entre sí con miradas discretas. Lo notaban diferente, más tranquilo, más humano. Pero nadie se atrevía a decir nada. Fue directo a su despacho. Y desde allí, marcó un número. «Necesito que venga ahora». «¿A esta hora, señor?» «Sí. Es urgente». El administrador llegó media hora después. No sabía qué esperar. No era común que lo llamara de esa forma. El millonario no lo recibió con el ceño fruncido de costumbre. Tampoco con prisa. Lo miró, con calma, y le ofreció un café. «¿Está todo bien, señor?» «Sí, pero necesito que hagas algo. Y que lo hagas hoy». Sacó una hoja de papel y le dictó una lista. No solo había nombres, detalles, había direcciones. «Quiero que revises cada caso, que te asegures de que no falte nada. Luz, agua, alimentos. ¿Va a crear una fundación? No. ¿Un programa social? Tampoco». El administrador no entendía. Esperaba una estrategia, una campaña, un plan con nombre y apellido. Pero lo que el millonario quería era algo más simple y más difícil. «Solo quiero ayudar. Sin cámaras, logotipos del pecado, sin agradecimientos. Solo hacer lo correcto». «¿Por qué ahora?» El millonario lo miró. Por un momento pensó en contarle todo. La niña, la frase, la bufanda, la foto. Pero solo dijo: «Porque ya no quiero ser alguien que ignora. Quiero ver y actuar». El administrador asintió. Y por primera vez en mucho tiempo lo vio sonreír. No una sonrisa de negocios,
Una de verdad. Cansada, pero luminosa. Horas más tarde, pidió hablar con María. A solas. Otra vez. Ella entró con la misma prudencia de siempre. Pero al verlo, notó que algo era distinto. Él la invitó a sentarse. Y esta vez, se sentó también. No detrás del escritorio, frente a ella, a la misma altura. Quiero agradecerle de nuevo, comenzó. Pero no solo por su trabajo, por su confianza, por hablarme con la verdad. María bajó la mirada, humilde. Quiero hacer algo por usted, por su hija. Y no hablo solo de pagar unas cuentas. Quiero ofrecerle algo que no pueda ser cortado ni cancelado. María lo miró, confundida. Quiero que estudie. Su hija. Quiero cubrir su educación. ¿Y si algún día ella quiere ir a la universidad? También. La mujer se quedó en silencio. Sus labios temblaron. Y quiero que usted se sienta segura aquí. Que no tenga miedo de hablar. Que sepa que su trabajo es valioso. Pero su historia también lo es. María no pudo contener las lágrimas. Y él tampoco lo evitó. Dejó que ese momento fuera lo que tenía que ser. Un puente. Un reconocimiento. Una promesa. Gracias, dijo ella casi en susurro. Pero no por el dinero. Gracias por escuchar. Y por vernos. Él asintió, y respondió. Gracias por recordarme quién fui. Y quién aún puedo ser. Si tú también has vivido un momento que te cambió el corazón, si alguna vez una mirada, una frase, o un gesto te hizo ver la vida con otros ojos, te invito ahora a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos historias reales, historias que nos mueven, que nos sacuden, que nos devuelven algo que creíamos perdido. Y tú eres parte de eso. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez fuiste testigo de un acto de bondad que cambió tu vida? ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo? Queremos leerte, queremos saber de ti, porque cada historia importa, la tuya también. Volvamos al millonario. A ese hombre que, durante años, creyó que tenerlo todo era suficiente, y que ahora entendía que hay algo más valioso que cualquier fortuna. La capacidad de conmoverse, de conectar, de recordar. Durante los días siguientes, su actitud cambió. No en grandes gestos, no en discursos. Cambiaron sus silencios, sus miradas, su forma de escuchar. Empezó a saludar por su nombre a quienes limpiaban los pasillos, a preguntar por sus hijos, a interesarse, de verdad, por las personas que hacían posible que su mundo siguiera funcionando. Y eso, aunque simple, cambió el aire de la casa. El personal lo notó. Al principio con desconfianza. Después, con gratitud. Porque cuando un corazón poderoso se abre, todo a su alrededor florece un poco más. Una tarde, encontró a Isabela otra vez en la cocina. Estaba dibujando. Ella lo vio entrar, y lo saludó con una sonrisa grande, como si lo conociera desde siempre. Él se acercó, curioso. ¿Qué estás dibujando? Nuestra casa, respondió ella. Pero ahora tiene luces encendidas. Él se agachó para mirar mejor. Y allí estaba. Una casita, sencilla, con una puerta abierta, y una mujer sonriendo desde la ventana. ¿Y esto de aquí? Preguntó él, señalando una figura pequeña al lado de la casa. Es usted, dijo ella con total naturalidad. ¿Ellos? Sí. Mi mamá dice que ahora usted es parte de las cosas buenas que pasaron. El millonario no supo qué responder, pero sonrió. Y esa sonrisa fue todo lo que hacía falta. Era una mañana cualquiera, de esas que parecen no tener promesas. El cielo estaba nublado, el aire cargado de esa humedad silenciosa que se posa en los hombros sin pedir permiso. En la casa del millonario, el personal se movía como todos los días. Cada quien en lo suyo. La cocinera revisando ingredientes, el jardinero arreglando las plantas del patio, las empleadas limpiando los cristales inmensos de la sala principal. María, como siempre, ya estaba allí desde temprano, con el uniforme bien planchado, el cabello recogido con pulcritud, y los ojos un poco más tranquilos que la semana anterior. Desde aquella conversación en el despacho, algo había cambiado. No mucho a los ojos del mundo, pero sí lo suficiente para que ella sintiera que podía respirar un poco más profundo. Había sido escuchada, y más aún, había sido vista. Isabela no la acompañaba ese día. Una vecina, la misma que solía cuidarla antes, se había ofrecido a quedarse con ella. Pero María aún pensaba en su hija. La imaginaba jugando con sus muñecas, o dibujando una de esas casitas con puertas abiertas y luces encendidas. Y eso le daba fuerzas. A las 10 de la mañana ocurrió lo que nadie esperaba.
El millonario bajó. Pero no solo. Iba acompañado de su administrador, y no vestía traje, ni reloj ostentoso. Llevaba ropa cómoda, casi sencilla, y en las manos, una carpeta. El personal lo miró con discreción. Él, por su parte, no hizo ningún anuncio. No pidió atención, no dio órdenes. Fue directo hacia María, con pasos tranquilos. Su precio, sin espectáculo. Ella, al verlo, dejó de fregar. Secó sus manos en el delantal y enderezó la espalda, como siempre hacía. «Buenos días, María», dijo él con voz suave. «Buenos días, señor. ¿Tiene un minuto?» Ella asintió. Él le entregó la carpeta. Ella la abrió, con cierto temblor en las manos. Dentro había 3 documentos. El primero, un recibo del pago total de la deuda del alquiler de su vivienda. El segundo, un contrato de extensión de beca escolar para Isabela. No por un año, sino hasta completar la universidad, si así lo deseaba. Y el tercero, una carta, escrita a mano, por él. María la leyó en silencio. El corazón le latía con fuerza. Las letras eran claras, cuidadosas, y el contenido, un bálsamo. Decía cosas simples, pero verdaderas. Gracias por enseñarme con su silencio. Gracias por su dignidad. Gracias por su hija. Ella me recordó quién fui, y me ayudó a ser quien quiero volver a ser. María sintió que el tiempo se detenía por un instante. No sabía si sonreír, si llorar, si decir algo, pero no tuvo que hacerlo. El millonario, sin esperar respuesta, dijo: «Además de esto, he tomado una decisión. A partir de ahora, quiero que cada persona que trabaja en esta casa tenga acceso a una evaluación completa de su situación. No para invadir, sino para ayudar. De forma voluntaria, silencioso, justa». María abrió los ojos, sorprendida. Pero no fue la única. Las otras trabajadoras, que hasta ese momento solo observaban desde lejos, se acercaron. Con respeto, con asombro. El millonario las miró, una por una. Y dijo: «Sé que por mucho tiempo no vi, no escuché, no pregunté. Y no tengo excusas, solo decisiones nuevas. Y esta es la primera de muchas. Ese gesto, inesperado, tan silencioso, tan simple en apariencia, despertó algo profundo, porque no era caridad, no era un favor, era reconocimiento, era dignidad. Los días que siguieron fueron distintos. El ambiente cambió, no porque ahora todos tuvieran dinero extra, sino porque se había roto la distancia invisible entre los de arriba y los de abajo. El millonario se convirtió en alguien cercano, no paternalista, en El Salvador, humano. Escuchaba, preguntaba. Se interesaba por las familias, por las historias, por las pequeñas luchas cotidianas y, sobre todo, actuaba. Una tarde, recibió una carta escrita con letra torpe pero firme. Era de una de las hijas de otra trabajadora de limpieza. Decía: «Mi mamá ahora llega más tranquila a casa, no llora en la ducha, no se esconde para contar monedas. Gracias por verla y por no tratarla como si fuera invisible». El millonario guardó esa carta en su escritorio. Y cada vez que el estrés, la rutina o el mundo le hacían olvidar por qué hacía todo esto, la leía otra vez. Un gesto inesperado. Puede no cambiar el mundo entero, pero puede cambiar un mundo, el de alguien. Y eso, a veces, es suficiente. María, por su parte, volvió a casa ese día con otra expresión. Sus pasos eran más firmes, su mirada más serena. Al llegar, Isabela corrió a abrazarla. «¿Cómo te fue hoy, mami?» «Me fue bien, mi amor, muy bien». Y en sus ojos brillaba una luz nueva, la de una mujer que había sido escuchada, respetado y, sobre todo, honorable. Porque a veces, un gesto inesperado no es solo una acción, es una respuesta, una devolución, un «yo te veo» que llega cuando más se necesita. Y porque en un mundo donde tantas cosas nos duelen, una sola decisión buena puede sanar más de lo que creemos. María nunca había sentido algo parecido. Al llegar a casa y ver las luces encendidas, el agua corriendo por la canilla, y a su hija saltando de alegría como si el mundo se hubiera transformado de un segundo a otro, supo que aquel día quedaría marcado en su memoria para siempre. Se dejó caer en la vieja silla de la cocina. El sobre aún estaba en su mano, abierto, con los recibos de pago que confirmaban lo imposible. Alguien, y no había duda de quién, había saldado sus cuentas. Durante años había soñado con algo así. No con dinero fácil, ni con milagros caídos del cielo,
sino con un pequeño respiro. Un respiro que le permitiera dormir sin miedo, cocinar sin velas, bañar a su hija sin cargar baldes de agua prestada de los vecinos. Y ahora, ese respiro había llegado. La primera reacción fue incredulidad. Tocó los papeles una y otra vez, como si fueran a desvanecerse de un momento a otro. Luego vino la risa nerviosa, esa que aparece cuando lo inesperado rompe la rutina del dolor. Y después, inevitablemente, llegaron las lágrimas. No lágrimas de vergüenza, no lágrimas de derrota. Eran lágrimas de dignidad, de alivio, de gratitud. Isabela la abrazó con sus bracitos delgados. «¿Mami? ¿Estás triste?» «No, mi amor. Estoy feliz». «Entonces, ¿por qué lloras?» María sonrió entre lágrimas. «Porque a veces, cuando algo muy bueno pasa, el corazón llora para poder respirar mejor». La niña asintió con esa sabiduría inocente que tienen los niños. No preguntó más. Solo se quedó allí, abrazándola fuerte, como si supiera que ese momento era sagrado. Esa noche, María cocinó con una alegría que hacía tiempo no sentía. Preparó una sopa caliente, partió un pedazo de pan recién comprado y encendió todas las luces de la casa. Isabela corría de un lado a otro, fascinada con apretar los interruptores, como si fueran juguetes mágicos. «Mira, mami, se prende y se apaga». Y cada clic del interruptor era un recordatorio de que la vida podía cambiar en un instante. María la observaba con ternura. Pensaba en todo lo que había soportado en silencio. Las noches a oscuras. Los vecinos que, aunque solidarios, ya no podían seguir prestándoles agua. El cansancio físico de trabajar todo el día y llegar a una casa donde aún quedaba tanto por hacer. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida la miraba de frente y le decía: «No estás sola». Se sentó junto a su hija y antes de dormir, le acarició el cabello. «Nunca olvides esto, Isabela», susurró. «Nunca olvides que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay alguien capaz de vernos. Y cuando eso pasa, el corazón vuelve a brillar». La niña sonrió con los ojos cerrados, y en pocos minutos se quedó dormida, abrazada a su muñeca favorita. María la contempló largo rato. Se prometió, una vez más, que haría todo lo posible para que esa sonrisa no se apagara. Pero esta vez, ya no sentía que era una promesa imposible. Al día siguiente, al entrar a la mansión, sintió que todo era distinto. El aire, los rostros, incluso los silencios parecían otros. Algunas compañeras de trabajo la miraban con complicidad. Sabían, intuían, que algo había pasado. Y aunque nadie se atrevió a preguntar directamente, en sus miradas había respeto. Respeto, y también esperanza. Porque cuando un corazón poderoso se abre, todos los demás perciben la luz que se escapa. Mientras fregaba el suelo de la cocina, María recordó la nota que había encontrado dentro del sobre. «La justicia no es caridad», decía. Palabras sencillas, pero que la habían atravesado como una flecha de verdad. Porque eso era exactamente lo que ella había sentido: justicia. El reconocimiento de un trabajo silencioso, digno, invisible para muchos, pero real, necesario, valioso. No era limosna, no era compasión, era humanidad. Era ver a la persona detrás del uniforme. Y ese gesto había encendido en su interior una fuerza nueva. Por la tarde, cuando terminó su jornada, fue llamada al despacho. Su corazón latió con nerviosismo. Caminó por el pasillo largo, tratando de no dejar que el miedo la dominara. Al entrar, el millonario estaba allí. No detrás del gran escritorio como siempre, sino de pie, junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Se giró lentamente. Sus ojos no tenían la dureza habitual. Había en ellos una suavidad inesperada. «María», dijo, y su voz sonaba distinta, menos fría, más humana. «Quiero que sepa algo». Ella esperó, con las manos entrelazadas, para evitar que temblaran. «Lo que hice no fue un favor. No quiero que lo vea así. Fue lo que debía hacer. Usted no lo pidió, no lo insinuó, pero su hija me mostró una verdad que yo había olvidado». María lo escuchaba, con el corazón en la garganta. «Yo también fui pobre. Yo también viví sin luz, sin agua, con hambre. Mi madre se sacrificó como usted lo hace. Y lo había enterrado en algún rincón de mi memoria. Hasta que su hija habló. Se acercó unos pasos más. No quiero que me agradezca. Solo quiero que entienda que la respeto. Y que a partir de ahora, quiero que sepa que aquí, en esta casa,
Usted y su hija no están solas. María sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no trató de contenerlas. Dejó que corrieran libremente por sus mejillas. No dijo, gracias. No encontró palabras suficientes. Solo asintió, conmovida, llevando una mano al pecho, como si quisiera asegurarse de que su corazón no explotara de emoción. El millonario, al verla así, también se conmovió. Y por un segundo, los dos se miraron como iguales. Dos seres humanos con cicatrices. Dos sobrevivientes. Y en ese silencio, se selló algo invisible. Un pacto de respeto. Un vínculo nuevo. Esa noche, de regreso en su casa, María contó a Isabela lo que había pasado. La niña escuchaba atenta, con los ojos brillando de curiosidad. «¿Entonces el señor fue pobre también?», preguntó. «Sí, mi amor. También fue pobre. Y por eso ahora nos ayuda». María acarició su rostro. «Nos ayuda porque se acordó de lo que significa tener poco. Y porque entendió que nadie merece vivir en la oscuridad». La niña asintió, pensativa. «Entonces, ¿él también tiene un corazón como el tuyo?». María sonrió. No sabía qué responder. Pero en el fondo, sabía que sí. Los días siguientes estuvieron llenos de emociones pequeñas, pero intensas. La certeza de que había alguien que la veía cambió su manera de caminar, de trabajar, de mirar la vida. No era un cambio material solamente. Era, sobre todo, un cambio en el alma. Porque cuando una mujer que siempre cargó con todo en silencio se permite llorar de alivio, reír de esperanza y vivir con dignidad, eso la transforma para siempre. Y María estaba transformada. La emoción seguía ahí. No era efímera, era profunda, era real. Y la compartía cada noche con su hija, en forma de historias, abrazos y risas nuevas. Porque ahora sabía que incluso las palabras inocentes de una niña podían abrir los corazones más duros. Y que la vida, de vez en cuando, todavía tiene gestos inesperados que lo cambian todo. Desde aquel día, nada volvió a ser igual dentro de aquella mansión. No fueron los muebles, ni las paredes, ni el jardín los que cambiaron. Fueron las miradas, los silencios, las pequeñas palabras que antes nunca se pronunciaban. María lo notó enseguida. Ya no había esa distancia fría e inquebrantable. El millonario, que siempre había caminado como un gigante intocable, ahora se detenía. Preguntaba cómo estaba, se interesaba por Isabela, y, lo más sorprendente, escuchaba la respuesta. Ese gesto, tan humano y sencillo, derribaba muros que parecían eternos, y en su corazón, María comenzó a sentir algo nuevo. Confianza. No confianza ciega, no ilusión exagerada. Era más bien la calma de saber que no estaba sola en la lucha. Una tarde, Isabela volvió a acompañar a su madre al trabajo. Esta vez, María no sintió vergüenza ni miedo. Sabía que el patrón lo comprendería. Y así fue. Cuando la niña entró en la cocina, él ya estaba allí. No con un gesto serio, sino con una sonrisa leve que sorprendió a todos. «Hola, Isabela», dijo suavemente. «¿Cómo estás hoy?». La niña lo miró con timidez al principio, pero enseguida respondió. «Bien, señor. Estoy dibujando». Sacó de su bolsita un cuaderno de hojas arrugadas y se lo mostró. Era un dibujo sencillo. Una casa pequeña, con luces encendidas y una puerta abierta. Junto a la casa, 3 figuras, una mujer, una niña y un hombre. El millonario se inclinó para verlo mejor. «¿Y quiénes son estas personas?», preguntó. «Mi mamá, yo... ¿Y usted?». Él se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco. «¿Ellos?». «Sí», respondió Isabela con la naturalidad de quien no entiende jerarquías. «Porque ahora usted también cuida que tengamos luz». María escuchaba desde la distancia, con los ojos empañados. No quería interrumpir. Sabía que algo sagrado estaba ocurriendo en ese instante. El millonario tragó saliva. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña. «Gracias por dibujarme, Isabela. Pero quiero que sepas algo. Yo no cuido solo de la luz de tu casa. Lo que más quiero es que nunca te falte esperanza». La niña lo abrazó, sin permiso, sin miedo. Un abrazo puro, como solo los niños saben dar. Y ese abrazo fue el inicio de un vínculo nuevo, invisible, pero real. Desde entonces, la relación cambió. María ya no caminaba con la cabeza gacha. Isabela ya no veía al millonario como a un extraño. Y él ya no los veía como simples empleada y hija de la empleada. Se veían como personas, como familia extendida, en cierto modo. El vínculo comenzó a crecer en pequeños gestos.
Un día, él llevó a Isabela un libro infantil que había marcado su propia niñez. «Este lo leía mi madre conmigo cuando yo era pequeño», le dijo. La niña lo recibió como un tesoro. Otro día, María le llevó un pan casero que había horneado con Isabela. No era costumbre que ella compartiera nada personal en la mansión, pero esa vez lo hizo. Y él lo comió con una gratitud genuina, como si fuera un banquete. Esos gestos creaban un puente de ida y vuelta, un puente que no se construía con dinero, sino con humanidad. Pero lo que más fortaleció ese lazo fueron las conversaciones. Una noche, después de terminar su jornada, María fue llamada nuevamente al despacho. Entró con el mismo respeto de siempre, pero sin miedo. Él estaba allí, mirando unas fotos antiguas sobre la mesa. «¿Reconoce este lugar?», preguntó, mostrándole una imagen en blanco y negro. María negó con la cabeza. «Es la casa donde crecí, sin agua, sin luz, con frío en invierno y calor insoportable en verano. Mi madre hacía milagros para que yo pudiera estudiar. Ella me enseñó que la pobreza no es vergüenza. La vergüenza es olvidarse de los demás cuando uno logra salir». María lo escuchaba con atención. Era la primera vez que él hablaba de sí mismo. Por eso, cuando escuché a su hija, sentí que era yo mismo, hace muchos años, hablando. Y no quiero olvidar nunca más lo que eso significa. María bajó la mirada, emocionada. «Señor, yo no sé qué decir. No diga nada. Solo quiero que sepa que, a partir de ahora, nuestra relación no será de patrón y empleada. Será de seres humanos que se respetan. Y si algún día su hija necesita algo, quiero que venga a mí, sin miedo». María asintió. Su corazón latía con fuerza. Y supo que esas palabras eran sinceras. Los días siguientes confirmaron ese cambio. Cuando Isabela enfermó con fiebre, fue el millonario quien llamó personalmente a un médico para asegurarse de que la atendieran bien. Cuando María quiso tomarse un día para acompañar a su hija en un evento escolar, él le dio permiso sin dudarlo. Cuando en Navidad llegó el momento de armar el árbol, fue él quien invitó a María y a su hija a colocar la estrella en la punta. Y en cada uno de esos momentos, el vínculo se fortalecía más y más. No era dependencia, no era obligación, era algo más profundo. Una amistad verdadera, nacida de la empatía y de la memoria compartida. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, María se atrevió a decir algo que llevaba tiempo guardado. «Señor, nunca imaginé que mi hija y yo seríamos vistas así. Siempre pensé que nuestro destino era trabajar en silencio, sin esperar nada más». Él se detuvo. La miró a los ojos. «Nadie merece ser invisible, María, y mucho menos alguien que lucha tanto como usted». María bajó la vista, emocionada. No respondió. No hacía falta. Isabela, que los acompañaba, tomó la mano de su madre y la del millonario, juntándolas como si fuera lo más natural del mundo. «Ahora somos amigos, ¿verdad?», preguntó con inocencia. Los dos sonrieron, y supieron que sí, que un vínculo nuevo había nacido, uno que no se rompería fácilmente. Ese lazo invisible no solo transformó sus vidas, sino también el ambiente entero de la casa. El personal trabajaba con otra energía. Había sonrisas, había confianza, había humanidad. El millonario había cambiado, María también, e Isabela crecía sabiendo que incluso los más poderosos pueden abrir el corazón. Y así, entre gestos sencillos, palabras sinceras y recuerdos compartidos, se fue tejiendo una historia distinta. Una historia donde la inocencia de una niña unió dos mundos que parecían irreconciliables, y donde el amor, la gratitud y la memoria dieron lugar a algo mucho más grande. Un vínculo nuevo, fuerte, invisible, pero eterno. La historia había comenzado con una frase inocente, dicha en la cocina de una mansión silenciosa. Una frase pequeña, pero con un eco tan grande que fue capaz de atravesar muros de orgullo, años de distancia y corazones endurecidos. Esa frase había cambiado al millonario. Había devuelto a María la esperanza. Había regalado a Isabela la certeza de que la verdad nunca es un error. Y ahora, semanas después, ese cambio era visible para todos. Una mañana, el millonario salió temprano al jardín. El aire fresco de la primavera traía consigo un aroma nuevo, como si incluso la naturaleza quisiera acompañar esa transformación. Se sentó en un banco de piedra, bajo la sombra de un árbol. Y allí, en silencio, se permitió pensar en todo lo que había vivido en las últimas semanas. Recordó la voz de la niña, tan clara, tan pura. Recordó las lágrimas de María al leer la nota.
Recordó su propia infancia, los zapatos usados, la sopa escasa, las noches frías, y comprendió algo que hasta entonces había ignorado. La vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que despertamos en los demás. Él había pasado décadas construyendo imperios, cerrando negocios, acumulando riquezas. Pero ninguna de esas cosas le había dado la paz que ahora sentía al ver sonreír a María y a su hija. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. Ese mismo día, al terminar la jornada, llamó a María y a Isabela al salón principal. No era costumbre que ellas estuvieran allí. El salón era un espacio solemne, reservado para reuniones importantes, pero esa tarde, el millonario quería algo distinto. Quería que ese espacio, símbolo de poder y distancia, se convirtiera en un lugar de encuentro y cercanía. María llegó con paso tímido, sosteniendo la mano de su hija. Isabela miraba todo con ojos curiosos. Las lámparas de cristal, los sillones enormes, los cuadros dorados. El millonario la recibió con una sonrisa sincera. «Quiero compartir algo con ustedes», dijo, señalando un retrato en la pared. Era una pintura antigua, casi olvidada, de una mujer de mirada serena. La madre del millonario. «Ella fue quien me enseñó todo lo que soy», explicó. «Fue mi fuerza en los días oscuros. Y aunque ya no está, hoy siento que, de alguna manera, ha vuelto a hablarme a través de ustedes». María escuchaba con respeto. Isabela lo observaba con la atención de quien entiende más de lo que aparenta. «Por eso», continuó él, «quiero que sepan que esta casa no volverá a ser un lugar frío. Quiero que siempre encuentren aquí un refugio, no solo por necesidad, sino por cariño». María no pudo contener las lágrimas. Había pasado tanto tiempo cargando el peso de la vida en silencio, que ahora, al escuchar esas palabras, sentía que su alma se liberaba. Isabela, con la inocencia de los niños, corrió hacia él y lo abrazó. «Gracias, señor». El millonario cerró los ojos y devolvió el abrazo. No era un gesto de poder, era un gesto de amor. A partir de entonces, la relación entre ellos tomó un rumbo definitivo. Ya no era una historia de patrón y empleada. Era una historia de humanidad compartida. María recuperó la tranquilidad en su hogar. Isabela creció con la certeza de que la verdad nunca es peligrosa cuando se dice desde el corazón. Y el millonario descubrió que su mayor riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en los lazos invisibles que había creado. Con el tiempo, otros en la casa comenzaron a sentir esa transformación. El personal trabajaba con más alegría. Los silencios incómodos desaparecieron. Había sonrisas, conversaciones, gestos de complicidad. Era como si el corazón del millonario, al abrirse, hubiera contagiado de luz a todo lo que lo rodeaba. Y así, la historia de una limpiadora y su hija se convirtió en un relato inolvidable. No por el dinero, no por los documentos firmados, sino por lo que despertó en tres almas que parecían tan diferentes y que, al final, eran tan iguales. Porque la inocencia de una niña fue suficiente para derribar las murallas del orgullo. Porque la dignidad de una madre fue más fuerte que la vergüenza. Y porque la memoria de un hombre lo hizo volver a ser humano. Hoy, mientras escuchas esta historia, quizás pienses en tu propia vida, en los momentos en los que alguien te tendió una mano inesperada, o en las veces en que fuiste tú quien iluminó el camino de otro con un gesto pequeño, pero lleno de amor. La vida está hecha de eso, de gestos que parecen mínimos, pero que cambian mundos enteros. De palabras inocentes que resuenan en lo más profundo, de vínculos nuevos que nacen donde menos lo esperamos. Y ahora quiero invitarte a que formes parte de esta cadena de historias. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. No para sumar un número, sino para seguir construyendo juntos un espacio donde las historias reales nos recuerdan lo que somos capaces de sentir. Y déjanos un comentario. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Cuál fue ese gesto de bondad que marcó tu vida? Queremos conocerte, queremos leerte, porque tu voz, tu experiencia, tu verdad, también puede inspirar a otros. La historia de María, de Isabela y del millonario nos deja una enseñanza eterna. El dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar la pureza de un corazón sincero. Y a veces, lo único que hace falta para cambiar una vida es escuchar las palabras de un niño y dejarse transformar. Que nunca se nos olvide. Los corazones más endurecidos pueden abrirse con la inocencia más pequeña. Y cuando eso ocurre,
todo se ilumina.